Dos personas, 55 años, idéntico DNI, una se mueve, piensa y se ve como si tuviera 42, la otra, como si tuviera 63. 15 años de diferencia en el mismo cuerpo humano, y la respuesta no está donde tú crees. No son los genes, te lo van a decir 1000 veces y es mentira, es un puñado de hábitos tan pequeños que casi nadie los reconoce como lo que realmente son. En los próximos minutos vas a ver los 10, uno por uno, y probablemente vas a reconocer cuál te falta a ti, y el último es el que más cambia todo lo demás, ni casi nadie lo hace bien. Tu edad cronológica no negocia, pero tu edad biológica sí se mueve, y lo que la mueve son 10 comportamientos concretos que se repiten, en distintas culturas, en la gente que a los 60 aparenta 47. Hábito 1. Respiran diferente. Respiran lento, profundo, por la nariz, suena a nada, pero no lo es. La mayoría respira rápido y superficial bajo presión, y eso mantiene al sistema nervioso en alerta constante sin que nadie lo note. No hace falta una crisis para activarlo, basta con revisar el móvil, discutir por un correo o correr contra el reloj toda la mañana. El cuerpo interpreta esa tensión de bajo nivel, como peligro real, aunque no haya ningún peligro. Ese estrés silencioso eleva el cortisol, y el cortisol crónico acorta los telómeros, los extremos protectores de los cromosomas, el marcador que la ciencia usa para medir cuánto envejece tu cuerpo por dentro, más allá de lo que diga tu documento de identidad. Cuanto más cortos, menos capacidad tienen tus células de dividirse y repararse correctamente. Lo llamativo es que quienes envejecen despacio no suelen practicar técnicas de respiración elaboradas ni meditación estructurada. Simplemente, por cómo han vivido o por cómo gestionan la presión, su respiración de base es tranquila, y eso, repetido sin pensar durante años, es lo que termina notándose en la piel, en el nivel de energía y en los análisis de sangre. Hábito 2. No se llenan del todo. No hacen dieta, no cuentan calorías, pero casi nunca terminan completamente llenos, paran alrededor del 70 a 75% de su capacidad, ese punto justo antes de la pesadez que muchos asocian con comer bien. Este comportamiento tiene nombre científico, restricción calórica moderada, y décadas de estudios lo respaldan. Comer hasta el límite obliga al cuerpo a gastar recursos en digerir en exceso, genera picos de estrés metabólico y facilita la acumulación de radicales libres. Comer con margen, en cambio, deja que el organismo dedique energía a otra cosa, repararse. Ahí entra la autofagia, el sistema de limpieza interna que le valió a un científico japonés el Nobel de Medicina. Las células dañadas o que ya no funcionan bien se descomponen y se reciclan, y el cuerpo se renueva literalmente desde adentro. Lo interesante es que nadie necesita perseguir la autofagia de forma consciente ni pasar hambre, aparece sola, como efecto secundario de comer sin llegar al tope todos los días. Hábito 3. Sus relaciones pesan de verdad. Pocos amigos, pero reales, gente con la que se ríen de verdad, con la que hablan de cosas que importan y no solo de trivialidades. El estudio más largo sobre salud adulta que existe, más de 700 personas seguidas durante 80 años en Harvard, me encontró algo que nadie esperaba al empezar: la calidad de esos vínculos predice mejor la longevidad y la salud que el colesterol, el peso corporal o incluso el nivel de actividad física. Y el reverso también es real: la soledad crónica, según investigaciones muy citadas en salud pública, tiene un impacto en el riesgo de muerte prematura comparable al de fumar. No es que se sienta mal, el cuerpo interpreta el aislamiento como una amenaza física, porque durante gran parte de la historia humana estar solo significaba una alta probabilidad de no sobrevivir. El cerebro moderno sigue corriendo, en el fondo, ese mismo programa antiguo. Hábito 4. Movimiento a lo largo del día. No es el gimnasio, es no quedarte quieto. La ciencia lo llama enfermedad de estar sentado, y sus efectos son medibles incluso en personas que entrenan a diario. Pasar muchas horas sentado reduce la sensibilidad a la insulina, empeora la circulación periférica y activa marcadores inflamatorios. Una hora de gimnasio no borra 8 horas de silla, son dos procesos distintos que el cuerpo no intercambia entre sí. Lo que sí funciona es el movimiento repartido, levantarte cada cierto tiempo, caminar en momentos que de otro modo serían de quietud total, subir escaleras, hacer de pie lo que podrías hacer sentado. Nada de esto exige disciplina especial ni planificación. En las personas que envejecen despacio suele ser, simplemente, como está montado su día a día. Y sostenido durante décadas, protege el corazón y el metabolismo de una forma que ningún entrenamiento puntual, por intenso que sea, logra replicar por sí solo. Hábito 5. La mente que no deja de preguntar. Curiosidad, no inteligencia. No hace falta haber estudiado mucho ni tener un coeficiente intelectual alto. Aprenden cosas sin ninguna utilidad práctica inmediata, leen sobre temas que nunca antes les habían interesado, prueban hobbies nuevos aunque al principio se les den mal.
El cerebro conserva plasticidad, la capacidad de formar conexiones nuevas y reorganizarse durante toda la vida, pero esa plasticidad depende directamente de cuánto se lo sigue exponiendo a información desconocida. En estudios con personas mayores de 90 años que conservan plenas facultades mentales aparece siempre el mismo patrón, casi sin excepción, nunca dejaron de aprender. Y hay algo que casi nadie menciona: la curiosidad cambia la postura, el tono de voz, la energía con la que alguien entra a una habitación, se nota antes incluso de que esa persona hable, y eso también es una forma de envejecer despacio. Hábito 6. Sueño con horario. Es el más potente de los 10, y el más ignorado. No es solo cuánto duermes, es que tu cuerpo sepa siempre a qué hora toca. Las personas que envejecen despacio tienen un reloj interno bien calibrado, se duermen y despiertan casi a la misma hora, incluso los fines de semana. Esa regularidad es lo que permite que los procesos nocturnos de reparación se completen enteros en lugar de quedarse a medias. Durante el sueño profundo el cuerpo no descansa en el sentido pasivo, repara daño muscular, consolida la memoria, regula el cortisol, libera la hormona de crecimiento, la principal hormona reparadora en adultos, y activa el sistema linfático, que limpia el cerebro de residuos metabólicos acumulados durante el día, incluidas proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Cuando el sueño es irregular, aunque se dupliquen las horas otro día para compensar, esos procesos no terminan de ejecutarse. Y ese déficit, acumulado noche tras noche durante años, no lo arregla ningún suplemento ni ninguna dieta. Es gratuito, está disponible todas las noches, y probablemente sea el hábito con más impacto por minuto invertido de toda la lista. Hábito 7. Se recuperan, no solo aguantan. Tienen el mismo estrés que tú, los mismos problemas, las mismas presiones, la diferencia está en lo que hacen después. Cuando algo difícil llega, lo atraviesan y vuelven a un estado de calma, en vez de darle vueltas durante semanas o anticipar con ansiedad lo que todavía no ha pasado. El sistema nervioso tiene, en esencia, dos modos: activación, alerta, respuesta al peligro, y recuperación, que es donde ocurre la reparación celular. Cuando alguien se queda crónicamente en el primero, aunque no exista ninguna amenaza real, su cuerpo gasta en mantenerse en guardia la energía que necesitaría para repararse. Y aquí está el detalle que más cambia las cosas: el cuerpo no distingue una amenaza real de una imaginada. Si vives anticipando un problema que quizá nunca llegue, liberas cortisol exactamente igual que si el peligro fuera real, y el desgaste es idéntico. Procesar el estrés y soltarlo, en lugar de reprimirlo o darle vueltas, es una habilidad, y como toda habilidad, se puede entrenar. Hábito 8. Tienen razones para levantarse. Un propósito no necesita ser grandioso, solo tiene que ser suyo, algo cotidiano que esperan hacer cada día y que de verdad les importa. En Japón lo llaman Ikigai, en las zonas azules de Costa Rica, plan de vida. Culturas distintas, la misma idea de fondo, y efectos biológicos concretos: niveles más bajos de marcadores inflamatorios, mejor función inmune y menor incidencia de depresión y demencia. Un estudio de la Universidad Rush, que siguió a más de 1000 adultos mayores durante años, encontró que quienes tenían un propósito claro presentaban un riesgo significativamente menor de deterioro cognitivo y de mortalidad por diversas causas. En el lado opuesto, muchas personas que se jubilan sin nada que reemplace el sentido que les daba el trabajo empiezan a deteriorarse física y mentalmente a una velocidad que sorprende a quienes las rodean, como si el cuerpo recibiera la señal de que ya no hay nada que proteger. Hábito 9. Ven el envejecimiento con otros ojos. Cómo piensas sobre envejecer cambia cómo envejeces. Un estudio de la Universidad de Yale, liderado por la psicóloga Becca Levy, siguió durante más de 20 años a cientos de personas mayores de 50 años. Quienes tenían una visión positiva del envejecimiento, lo veían como un proceso natural y manejable, no como una decadencia inevitable. Vivieron, de media, 7 años y medio más que quienes lo vivían con miedo o resignación. Más que el efecto asociado a dejar de fumar, más que el asociado al ejercicio regular. La lógica, una vez la ves, resulta bastante simple: si crees que envejecer es derrumbarse sin remedio, tus comportamientos se adaptan a esa historia, te mueves menos porque para qué, aprendes menos porque ya es tarde, te aíslas más porque así es esto. Y esos comportamientos, uno por uno, terminan cumpliendo exactamente lo que temías. Quienes envejecen despacio no niegan que envejecen, simplemente no lo viven como una tragedia, y esa diferencia, con el tiempo, se termina escribiendo en el cuerpo. Hábito 10. Se cuidan porque les gusta cómo se sienten. El que más cambia todo lo demás, y el más difícil de fingir. Hay una diferencia enorme entre cuidarse por miedo y cuidarse por gusto, entre moverte porque te aterra lo que le pasará a tu cuerpo si no lo haces, y hacerlo porque genuinamente disfrutas cómo te sientes después. Entre comer bien por miedo a la enfermedad y hacerlo porque te gusta sentirte con energía, esa diferencia no es un matiz menor.
Cuando el motor es el miedo, el estrés que ese miedo genera cancela parte del beneficio del propio hábito, y además, los hábitos construidos sobre el miedo son frágiles, desaparecen en cuanto la amenaza se aleja o llega el cansancio. Los hábitos construidos sobre el disfrute, en cambio, se sostienen solos, sin necesitar fuerza de voluntad constante, porque en algún momento del camino se volvieron placenteros de verdad, y solo lo que se sostiene en el tiempo termina cambiando la biología a largo plazo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes el primer hábito de los 10, cuestionar, no dar nada por hecho. No intentes los 10 a la vez, no funciona para nadie, elige uno, ni el que sientas más flojo, ni trabájalo unas semanas, la inercia de un solo hábito repetido durante semanas termina arrastrando a los demás. Si tuvieras que empezar por uno solo, que sea el sueño, potencia a todos los demás, con un sueño profundo y regular tomas mejores decisiones, toleras mejor el estrés y tu cuerpo se repara con más eficiencia, sin él, cada uno de los otros 9 hábitos se vuelve cuesta arriba.